Hoy vamos a adentrarnos en una historia que desafía la lógica y el entendimiento. Una historia llena de milagros, encuentros divinos y misterios que, hasta el día de hoy, siguen asombrando a millones. Hoy hablaremos de uno de los personajes más intrigantes de la Biblia, el profeta Elías. Pero, ¿quién fue realmente Elías? Este profeta no fue como cualquier otro. No solo proclamó mensajes de Dios, sino que vivió cada palabra con una intensidad inusual, con una fe que desafió a reyes, ídolos y al propio pueblo de Israel. Se enfrentó a las fuerzas de la idolatría y el mal, a la temida reina Jezabel, y hasta tuvo el valor de desafiar directamente al mismo rey Acab, sabiendo que su vida estaba en peligro. Elías no solo fue un hombre de fe, fue testigo y protagonista de algunos de los milagros más impresionantes jamás registrados en la historia. Imaginen, por un momento, anunciar con total certeza que no lloverá sobre toda la tierra hasta nuevo aviso, como señal de que Dios está en control. O retar a más de 400 profetas de Baal en un enfrentamiento épico, pidiendo fuego del cielo como prueba de quién es el verdadero Dios. Pero la vida de Elías no es solo una historia de poder y milagros. Su vida también está llena de preguntas difíciles. ¿Por qué fue elegido para presenciar estos actos sobrenaturales? ¿Por qué Dios lo trató de una forma tan especial? Y, quizá lo más intrigante, ¿qué significa su vida para nosotros hoy en día? ¿Puede alguien en la actualidad vivir con esa misma fe inquebrantable? ¿Qué mensaje escondido nos deja Elías a través de sus actos y de esos momentos tan intensos que compartió con Dios? Prepárate, porque en este video exploraremos los momentos más impactantes de la vida de Elías, sus encuentros divinos, sus milagros y las preguntas incómodas que su historia aún nos deja. Esto no es solo una historia bíblica, es una invitación a cuestionarnos nuestra propia fe y el papel que Dios juega en nuestras vidas. Así que, si estás listo para conocer la increíble vida del profeta Elías, acompáñanos en esta travesía. Vamos a comenzar. Para entender quién fue Elías y el propósito de su misión, primero tenemos que ver en qué momento de la historia aparece. Nos encontramos en el antiguo reino de Israel, un lugar que, en ese momento, se había alejado drásticamente del camino de Dios. Este no es el Israel que imaginamos como tierra de fe y devoción, es un país sumido en la idolatría y la corrupción. El rey Acab, quien gobernaba sobre Israel, no estaba precisamente preocupado por seguir los mandatos de Dios. En lugar de eso, se casó con Jezabel, una princesa extranjera que trajo consigo la adoración a Baal, un dios cananeo de la fertilidad y de la lluvia. Y con Jezabel llegó una ola de idolatría tan poderosa, que los profetas de Dios comenzaron a ser perseguidos. Jezabel no solo introdujo la adoración a Baal, ella hizo de esto una causa personal. Usando su poder y su influencia, se propuso eliminar a cualquiera que adorara al Dios de Israel. Los profetas del Señor fueron cazados, y el pueblo, temeroso y confundido, empezó a rendir culto a ídolos. Imaginen lo que esto significa: todo un reino, el pueblo escogido de Dios, adorando a otros dioses. En este contexto oscuro, donde el miedo y la idolatría reinaban, surge un hombre, un profeta del Señor, dispuesto a desafiarlo todo. Su nombre era Elías, un hombre cuya fe y valentía lo llevarían a enfrentarse a los poderes más oscuros de su tiempo. Y aquí surge una pregunta: ¿por qué Elías? De todos los profetas que pudo escoger Dios, ¿por qué lo elige a él? ¿Qué tiene este hombre que lo hace tan especial? La Biblia no nos da muchos detalles de su vida antes de su llamado, pero una cosa queda clara: era un hombre con una misión extraordinaria. La misión de Elías no sería fácil. Debería desafiar abiertamente al rey Acab, enfrentarse a Jezabel y demostrar que Baal no era más que una deidad falsa. Su vida, su fe y su valentía lo pondrían cara a cara con los líderes más poderosos y despiadados de su época. Y aquí viene el primer gran desafío. ¿Estás preparado para escuchar lo que realmente significa enfrentarse a las fuerzas del mal? Porque lo que estamos a punto de ver en la vida de Elías es un choque de poderes, de fe contra idolatría, de verdad contra engaño. La pregunta es, ¿quién saldrá victorioso? Elías tenía un mensaje para el pueblo y para sus líderes, y no le importaba cuán peligroso fuera transmitirlo. Acompáñame en la siguiente parte de este viaje, donde veremos el primer gran acto de este profeta,
la proclamación de una sequía que cambiaría el destino de Israel. Una vez que Dios llamó a Elías para su misión, el profeta sabía que debía actuar con valentía. No había lugar para dudas ni para el miedo. Israel estaba en pecado, y la idolatría de Baal se había convertido en una amenaza directa contra la fe en el Dios verdadero. Elías tenía un mensaje claro para el pueblo, y sería un mensaje impactante que sacudiría los cimientos de todo Israel. Guiado por Dios, Elías se presentó ante el rey Acab. Imagina el momento. Un solo hombre, sin protección ni autoridad terrenal, parado frente a uno de los reyes más poderosos y despiadados, y proclamando algo que nadie en su sano juicio habría dicho. Con voz firme y sin temblar, Elías declara: «Vive el Señor, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra». En un acto de desafío absoluto, Elías anuncia una sequía, un golpe directo a la adoración de Baal. Porque, según la creencia popular, Baal era el dios de la lluvia y la fertilidad. En otras palabras, Elías estaba diciendo que Baal no tenía ningún poder y que solo el Dios de Israel controlaba las lluvias y las cosechas. Esta profecía no solo era un juicio contra Israel, sino también una declaración de guerra contra Baal y sus adoradores. Y aquí hay algo que debemos considerar. Para cualquier nación de la antigüedad, la lluvia era vital. No había reservas ni sistemas de riego sofisticados, todo dependía de las lluvias estacionales. La sequía que Elías anunciaba no era solo una incomodidad, era una sentencia de hambre, de escasez, de sufrimiento. Imagina la furia de Acab al escuchar esto. Un profeta desconocido, sin rango ni poder político, retando al mismísimo rey y desafiando al Dios en el que él y su esposa confiaban. Pero Acab no tenía tiempo para reaccionar, porque justo después de dar su mensaje, Dios le ordena a Elías que se esconda. Y así, Elías desaparece, dejando a un Israel incrédulo y a un rey furioso, con el mensaje de que solo Dios podía restaurar la lluvia. Y ahora viene la pregunta que muchos se habrán hecho en ese momento: ¿cómo podría un hombre controlar la lluvia? ¿Realmente el Dios de Elías era tan poderoso como para mantener al cielo cerrado durante años, o era esto solo una provocación para desafiar la fe del pueblo? Después de la profecía, Elías se retira a un lugar solitario, al arroyo Querit, tal como Dios se lo ordena. Pero no se va solo. Dios le promete que lo cuidará, y le da una señal de su presencia al enviarle cuervos para que lo alimenten. En el silencio del desierto, Elías recibe alimento de aves carroñeras, criaturas que normalmente no compartirían su comida. Dios mismo está cuidando de él, como muestra de que, aunque esté escondido y aislado, no está solo. Imaginen la escena: Elías, apartado del mundo, confiando totalmente en que Dios proveerá, mientras Israel sufre las consecuencias de la sequía. Un hombre cuya fe era tan profunda que podía depender de los milagros en el desierto, mientras todo el país experimentaba los efectos de su profecía. Para algunos, Elías era un héroe, un profeta que había demostrado el poder de Dios. Para otros, un loco que había condenado al pueblo a la escasez y al hambre. La historia de la sequía nos deja una enseñanza importante. A veces, el mensaje de Dios es duro y difícil de aceptar. A veces, para que algo sea restaurado, primero debe ser quebrantado. Y Elías fue el instrumento de ese quebrantamiento para Israel. Pero la sequía no es el final de esta historia. A medida que pasan los años, la escasez se hace insoportable y la fe de muchos comienza a tambalearse. Y es aquí, en medio de este sufrimiento, donde se produce uno de los encuentros más impactantes de Elías, un desafío en el que pondrá en juego su vida y la verdad de su fe. Acompáñanos en la siguiente parte de esta historia, donde Elías se enfrentará a los profetas de Baal en un duelo épico en el Monte Carmelo. Años han pasado desde la proclamación de la sequía, y la situación en Israel es insostenible. Los campos están secos, los arroyos se han agotado, y el pueblo sufre de hambre y desesperación. Sin embargo, la obstinación del rey Acab y su esposa Jezabel sigue intacta. Lejos de arrepentirse, continúan impulsando la adoración a Baal, convencidos de que eventualmente este dios cananeo les devolverá la lluvia. Y en medio de esta desesperación, Dios llama a Elías una vez más. Esta vez, con una misión aún más desafiante.
enfrentarse cara a cara con los profetas de Baal en un evento que pondrá en evidencia quién es el verdadero Dios. Elías debe convocar a todo el pueblo en el Monte Carmelo y organizar un desafío público para que Israel vea, con sus propios ojos, el poder de Dios y la falsedad de Baal. Finalmente, el día llega. En lo alto del monte, Elías se encuentra rodeado por los 450 profetas de Baal y por el pueblo de Israel, quienes observan expectantes. Imaginen la escena: un hombre solo, frente a cientos de sacerdotes paganos, enfrentando no solo su odio, sino también la incredulidad de su propio pueblo. Y es aquí, en este momento crucial, que Elías lanza una pregunta desgarradora: ¿hasta cuándo claudicarán ustedes entre dos pensamientos? Si el Señor es Dios, síganlo, y si es Baal, entonces sigan a Baal. Con esta pregunta, Elías pone al pueblo en una posición incómoda. Los obliga a cuestionar su fe y su lealtad. No pueden seguir en una postura tibia, deben decidir a quién van a servir. El desafío es claro: ambos bandos, Elías y los profetas de Baal, prepararán un altar y colocarán un sacrificio, pero no encenderán fuego. En cambio, invocarán a sus respectivos dioses, y el que responda con fuego desde el cielo será el verdadero Dios. El pueblo observa en silencio, entendiendo que este es el momento de la verdad. Los profetas de Baal son los primeros en actuar. Desde la mañana hasta el mediodía, gritan, cantan y danzan frenéticamente alrededor de su altar, invocando a Baal. «Respóndenos, Baal», claman, pero no hay respuesta. En un intento desesperado, empiezan a cortarse con cuchillos y lanzan su propia sangre sobre el altar, como muestra de devoción. Pero el cielo sigue en silencio. Elías, viendo la desesperación de los profetas de Baal, se burla de ellos. «Griten más fuerte. Tal vez Baal esté ocupado o dormido y necesita que lo despierten». Sus palabras cortan como una cuchilla, y el pueblo contiene el aliento. Al final de la tarde, los profetas de Baal caen exhaustos y humillados, sin una sola chispa de fuego en su altar. Ahora es el turno de Elías. Con calma y confianza, repara el altar del Señor que había sido destruido y coloca 12 piedras, una por cada tribu de Israel, como recordatorio de su identidad como pueblo de Dios. Después, hace algo impensable: manda a empapar el altar y el sacrificio con agua hasta que todo quede completamente mojado. En un acto de fe que desafía toda lógica, Elías elimina cualquier posibilidad de manipulación o truco. Finalmente, en silencio reverente, Elías alza su voz en una breve oración: «Señor, Dios de Abraham, Isaac y Jacob, que hoy se sepa que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo. Respóndeme, Señor, respóndeme para que este pueblo reconozca que tú, Señor, eres Dios y que estás devolviéndoles el corazón». Y entonces, ocurre lo inesperado. Un fuego poderoso cae desde el cielo, consumiendo no solo el sacrificio, sino también la leña, las piedras, el agua del foso y hasta el polvo alrededor del altar. Todo es devorado por el fuego de Dios en un instante, dejando al pueblo atónito y temeroso. El pueblo, estremecido por lo que han presenciado, cae de rodillas y clama: «El Señor es Dios, el Señor es Dios». Este momento marca la victoria de Elías, no solo sobre los profetas de Baal, sino sobre la duda y la idolatría que habían consumido el corazón de Israel. Este desafío en el Monte Carmelo no fue solo una confrontación de Elías contra los profetas de Baal, fue una prueba pública que reveló la verdad sobre quién es el verdadero Dios y quién tiene el poder absoluto sobre la naturaleza y la vida misma. Elías demostró que no hay otro Dios sino el Señor, y que la fe en Él es una fuerza poderosa e imparable. Pero la historia de Elías no termina aquí. Después de esta victoria, Jezabel jura vengarse y destruir al profeta a toda costa. Elías, a pesar de su fe y su fortaleza, ahora se verá enfrentado al miedo y la desesperación en una lucha interna que lo llevará al límite de su resistencia. Acompáñanos en la siguiente parte de esta historia, donde exploraremos el momento más oscuro y vulnerable de Elías. Después de la gran victoria en el Monte Carmelo, uno pensaría que Elías estaría lleno de confianza y fuerza. Pero en lugar de celebrar, Elías recibe noticias sombrías. Jezabel ha jurado vengarse y no descansará hasta verlo muerto. Esta amenaza, lanzada por una mujer con inmenso poder y una determinación sin límites, desata en Elías un miedo paralizante. El profeta, que había desafiado a un rey,
derrotado a cientos de profetas de Baal, y presenciado el poder de Dios en el fuego que descendió del cielo, ahora se encuentra abrumado por el miedo y la desesperación. Así, en un estado de agotamiento físico y emocional, Elías huye al desierto, dejando atrás la lucha y el propósito que hasta ahora lo habían sostenido. ¿No les parece curioso que incluso los grandes héroes de la fe puedan sentirse abatidos y llenos de temor? Este es un momento de vulnerabilidad que humaniza a Elías. Nos muestra que, aunque fue un hombre de gran fe, también tuvo momentos de duda y cansancio. Así, Elías se convierte en un reflejo de cada uno de nosotros, que en ciertos momentos de la vida nos sentimos perdidos, solos y sin fuerzas. Finalmente, agotado y sin esperanzas, Elías se derrumba bajo un árbol de retama en el desierto. Su oración, cargada de tristeza y desesperanza, es corta pero profunda. Señor, quítame la vida. No soy mejor que mis antepasados. Estas palabras revelan el agotamiento espiritual de Elías. A pesar de haber sido testigo de milagros, se siente insuficiente y derrotado, como si todo su esfuerzo hubiera sido en vano. Pero en este momento de quiebre, Dios no lo abandona. En lugar de reprenderlo, envía a un ángel para cuidarlo. El ángel del Señor toca suavemente a Elías y le dice, «Levántate y come». Frente a él, aparece un pan cocido sobre brasas y una jarra de agua. Elías come, pero aún agotado, vuelve a dormirse. Por segunda vez, el ángel lo despierta y le repite, «Levántate y come, porque el largo camino te espera». Es un momento de ternura y misericordia divina. Dios no le da una larga reprimenda ni lo obliga a ser fuerte. En lugar de ello, le ofrece descanso, alimento y una nueva oportunidad para recuperar sus fuerzas. Dios comprende que, antes de continuar, Elías necesita ser renovado física y espiritualmente. Renovado por el alimento y el cuidado divino, Elías se levanta y emprende un viaje de 40 días y 40 noches hasta el monte Horeb, el mismo monte donde Moisés recibió los 10 mandamientos. Es un camino de reflexión y preparación, un tiempo en el que Elías se enfrenta a sus miedos y busca respuestas. Al llegar al monte Horeb, se refugia en una cueva. Y ahí, en la quietud de la noche, escucha la voz de Dios que le pregunta, «¿Qué haces aquí, Elías?». Esta pregunta no es un reproche, sino una invitación a reflexionar. Dios le está pidiendo que revele lo que hay en su corazón, que exprese su dolor y su confusión. Elías expresa su frustración. «He sentido un gran celo por el Señor Dios Todopoderoso. Los israelitas han abandonado tu pacto, derribado tus altares y matado a tus profetas. Yo soy el único que ha quedado, y ahora también quiere matarme». Es un grito de soledad y de incomprensión. Elías se siente abandonado, como si su labor fuera insignificante. Pero en lugar de dar una respuesta directa, Dios le pide que salga de la cueva, porque está a punto de pasar por allí. Primero, se siente un viento poderoso que desgaja montañas y rompe rocas. Pero Dios no está en el viento. Después, un terremoto sacude la tierra. Pero Dios no está en el terremoto. Luego, un fuego ardiente atraviesa el lugar. Pero Dios no está en el fuego. Finalmente, tras todo el estruendo, llega un suave susurro, un sonido tan delicado que apenas se percibe. Y es ahí, en el silencio y en la paz de ese susurro, donde Elías reconoce la presencia de Dios. En ese instante, cubre su rostro con su manto y sale a la entrada de la cueva, consciente de que ha encontrado a Dios en la quietud. Es un momento profundamente revelador. Dios no se manifiesta en las fuerzas descomunales de la naturaleza, sino en un susurro, recordándole a Elías que su presencia no siempre se muestra en el poder y el espectáculo, sino en la quietud y en lo más íntimo de nuestro ser. A veces, en medio del caos y del ruido, la voz de Dios se encuentra en la calma, en el silencio que sigue a la tormenta. Después de este encuentro tan especial, Dios le da a Elías una nueva misión. Debe ungir a Hazael como rey de Siria, a Jehú como rey de Israel y a Eliseo como su propio sucesor. Pero Dios le asegura algo más: no está solo. Hay aún 7,000 en Israel que no han doblado la rodilla ante Baal. Elías no es el único, y su misión no ha sido en vano. Elías desciende de Horeb con un corazón fortalecido. Ahora sabe que, aunque ha enfrentado pruebas, no está solo. La misión continúa, y su vida aún tiene propósito.
El Dios de Israel ha hablado en el silencio y ha renovado su espíritu, listo para cumplir con la siguiente etapa de su ministerio. Esta experiencia en Horeb no solo transformó a Elías, sino que dejó una lección para todos nosotros. A veces, el ruido de las pruebas y las dificultades nos hace olvidar que Dios también habla en la calma, y que su presencia puede estar en los momentos de mayor quietud. Elías fue renovado y reafirmado en su fe, recordándonos que, aun en nuestros momentos de debilidad, Dios sigue presente y nos ofrece esperanza. Después de su encuentro con Dios en el monte Horeb, Elías continúa su misión con una determinación renovada. Ahora sabe que su vida ha sido parte de un plan divino, y aunque ha tenido momentos de debilidad, su fe y entrega siguen firmes. A lo largo de su ministerio, Elías forma un fuerte vínculo con su discípulo, Eliseo, quien lo acompaña en sus últimos días en la tierra. Elías es consciente de que su tiempo en la tierra está llegando a su fin. Dios le ha revelado que pronto será llevado de una manera extraordinaria, un evento único en las Escrituras. Consciente de esto, Elías visita por última vez las escuelas de profetas en Gilgal, Betel y Jericó, preparando a los futuros líderes y dejando un legado que perdurará en la historia de Israel. Durante este viaje final, Eliseo se mantiene cerca de su mentor, negándose a separarse de él a pesar de las insistencias de Elías para que se quede. Cuando llegan a las orillas del río Jordán, Elías, en un acto de poder divino, golpea las aguas con su manto, y el río se abre para que ambos crucen en seco. Es un momento que recuerda los grandes milagros de Moisés, reafirmando la autoridad de Elías como profeta. Al llegar al otro lado, Elías le pregunta a Eliseo, ¿qué quieres que haga por ti antes de que sea llevado? Sin dudarlo, Eliseo responde, te pido una doble porción de tu espíritu. Esta solicitud es audaz y revela el anhelo de Eliseo de continuar el ministerio de Elías con la misma fuerza y dedicación. Elías, impresionado, le responde que su petición es difícil, pero le asegura que si lo ve cuando sea llevado al cielo, su deseo le será concedido. Esta promesa encierra un misterio profundo. Eliseo debe ser testigo de un evento celestial, algo que ni siquiera los profetas más grandes habían presenciado. De repente, el cielo se enciende. Aparece un carro de fuego con caballos de fuego, descendiendo con una majestuosidad que desafía toda imaginación humana. Este carro resplandeciente se interpone entre Elías y Eliseo, y en un instante, el profeta es arrebatado al cielo en un torbellino de fuego. Es un momento que no tiene comparación en la Biblia. Elías no experimenta la muerte, sino que es llevado directamente al cielo en una demostración asombrosa de poder y gloria divina. Este evento simboliza el favor de Dios sobre la vida de Elías, un reconocimiento de su fidelidad y devoción. Eliseo observa la ascensión de su maestro con lágrimas en los ojos, gritando, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Estas palabras reflejan su dolor y la profunda admiración que siente por Elías, reconociéndolo como un verdadero defensor de Israel. Pero tras la partida de Elías, algo queda en la tierra, su manto, el símbolo de su ministerio y de la autoridad que Dios le ha concedido. Eliseo recoge el manto con una mezcla de tristeza y responsabilidad, consciente de que el legado de su maestro ahora recae sobre él. Este manto es más que una prenda, es el testimonio de la misión de Elías y un recordatorio de que el poder de Dios sigue activo y presente. Al tomar el manto, Eliseo acepta el desafío de continuar la obra de su maestro. Decidido a confirmar el espíritu de su maestro sobre él, Eliseo regresa al río Jordán, y con el manto de Elías en la mano, golpea las aguas y clama, ¿dónde está el Dios de Elías? Para asombro de todos los presentes, las aguas se dividen una vez más, demostrando que el poder de Dios ahora está con Eliseo. La doble porción que había pedido le ha sido concedida. Este acto no solo confirma a Eliseo como sucesor de Elías, sino que también es una declaración de que la misión y el poder de Dios no terminan con un hombre. Aunque Elías ha ascendido al cielo, su legado vive en Eliseo y en todos aquellos que se levantan para continuar la obra de Dios. Elías es una figura singular en las Escrituras, un hombre que desafió a reyes y reinas, realizó milagros asombrosos y fue llevado al cielo en un carro de fuego. Su vida y ministerio siguen inspirando hasta hoy, recordándonos el poder de la fe y la importancia de la obediencia a Dios, aún en medio de dificultades. Y mientras reflexionamos sobre la vida de Elías,
recordemos que el mismo Dios que estuvo con él, que lo fortaleció en el desierto y lo defendió ante sus enemigos, sigue estando con nosotros. Así como Elías fue llamado a hacer cosas extraordinarias, nosotros también somos llamados a vivir con propósito y a ser fieles en nuestra propia misión. Aunque Elías ascendió al cielo, su historia no termina allí. Sorprendentemente, siglos después, su figura reaparece en el Nuevo Testamento, reafirmando su importancia en la historia sagrada. Pero, ¿cómo es posible que un profeta del Antiguo Testamento tenga un papel en los relatos del Nuevo Testamento? ¿Y por qué es considerado un personaje clave en la llegada del Mesías? La primera mención de Elías en el Nuevo Testamento ocurre cuando se profetiza que otro hombre, Juan el Bautista, vendría con el espíritu y poder de Elías. Específicamente, el Evangelio de Lucas dice, irá delante del Señor en el espíritu y poder de Elías, para hacer volver el corazón de los padres a los hijos y a los desobedientes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Lucas 1, versículo 17. Juan el Bautista, al igual que Elías, fue un profeta de confrontación, alguien que no temía decir la verdad, incluso si esto significaba oponerse a la autoridad. Se le describe viviendo en el desierto, con un atuendo áspero de piel de camello, una imagen que recuerda el estilo de vida solitario de Elías. Pero el paralelo va más allá de lo visual. Juan también predicaba el arrepentimiento, desafiando a Israel a volverse a Dios antes de la llegada del Mesías. Jesús mismo confirma este paralelismo cuando dice, «Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir», Mateo 11:14. Con estas palabras, Jesús afirma que Juan cumple la profecía de Malaquías, quien había anunciado que Elías vendría antes del día grande y terrible del Señor. Sin embargo, este Elías no era el profeta literal, sino uno que vendría en su mismo espíritu, preparando el camino para el ministerio de Jesús. Pero quizá el momento más asombroso en que reaparece Elías ocurre en el monte de la Transfiguración, cuando Jesús sube a la montaña con 3 de sus discípulos, Pedro, Santiago y Juan. Allí, ante sus ojos, Jesús se transfigura y su rostro brilla como el sol, sus vestiduras resplandecen. En medio de esta gloria, aparecen 2 figuras, Moisés y Elías, conversando con Jesús. ¿Por qué Moisés y Elías? Moisés representa la ley, mientras que Elías representa a los profetas, las 2 grandes tradiciones del Antiguo Testamento. Juntos, atestiguan la identidad de Jesús como el cumplimiento de la ley y los profetas, la culminación de todas las promesas de Dios a Israel. Este encuentro también simboliza algo más profundo. Moisés y Elías, figuras de autoridad y poder en la historia de Israel, están allí para pasar la antorcha a Jesús. Elías, quien fue llevado al cielo en un carro de fuego, aparece ahora para reafirmar que la autoridad divina está sobre Jesús. Este momento representa la continuidad entre el antiguo y el nuevo pacto, como si Elías estuviera dando su respaldo al ministerio de Cristo. La historia de Elías no solo nos habla de su tiempo, sino que sigue inspirando y desafiando a todos aquellos que buscan caminar en los caminos de Dios. ¿Estaremos listos para tomar el manto cuando llegue el momento, tal como lo hizo Eliseo? ¿Estaremos dispuestos a enfrentarnos a cualquier desafío, como lo hizo Elías, confiando en que Dios está con nosotros? Pero la relevancia de Elías no se detiene allí. Según algunas interpretaciones de los textos proféticos, Elías podría reaparecer aún en los eventos futuros, en el tiempo del fin. En el libro de Apocalipsis, capítulo 11, se habla de 2 testigos que profetizarán con poder en los últimos días, y aunque no se mencionan sus nombres, muchos teólogos creen que uno de ellos podría ser Elías, debido a la similitud de sus milagros y su misión profética. Si esto es cierto, Elías sería un símbolo de la confrontación final entre el bien y el mal, un profeta que volverá para guiar y advertir al pueblo de Dios en medio de la gran tribulación. Aunque es un tema de especulación, la idea de que Elías podría regresar en los últimos días ha capturado la imaginación de creyentes a lo largo de los siglos, aumentando el misterio en torno a este profeta único. Así, Elías se convierte en un personaje central no solo en el Antiguo Testamento, sino también en el Nuevo Testamento y en la profecía futura. Su vida, llena de milagros, valentía y encuentros divinos, continúa resonando y nos recuerda que aquellos que confían en Dios nunca están solos. Desde confrontar reyes hasta ser arrebatado en un carro de fuego,
Elías es una prueba viviente de que el poder de Dios se manifiesta en quienes están dispuestos a obedecer y a vivir en fidelidad, aunque eso signifique ir en contra de las masas. Hemos recorrido un fascinante viaje a través de la vida del profeta Elías, desde su dramática aparición en el reino de Israel hasta su sorprendente regreso en el Nuevo Testamento. Hemos visto cómo este hombre, que enfrentó a reyes y profetas falsos, no solo realizó milagros impresionantes, sino que también se encontró cara a cara con Dios en momentos de desesperación y soledad. Elías es un recordatorio poderoso de que la fe puede mover montañas, de que Dios escucha nuestras oraciones y que a menudo utiliza a personas comunes para llevar a cabo su obra extraordinaria. Su vida nos desafía a ser valientes, a levantarnos contra las injusticias y a ser voces de verdad en un mundo que a menudo prefiere el silencio. Pero más allá de su valentía y de sus milagros, la historia de Elías también es una invitación a reflexionar sobre nuestra propia relación con Dios. ¿Estamos dispuestos a escuchar su voz? ¿Estamos atentos a sus llamadas en momentos de soledad o confusión? Elías nos enseña que incluso en los momentos más oscuros, cuando el miedo y la duda parecen invadirnos, podemos encontrar consuelo y fortaleza en la presencia divina. En tiempos de crisis, cuando enfrentamos nuestras propias dificultades y desiertos, la historia de Elías puede inspirarnos a recordar que no estamos solos. Dios sigue siendo fiel, y su poder se manifiesta en nuestras vidas de maneras inesperadas. Así como Elías, podemos esperar que Él intervenga en nuestras circunstancias, si tan solo mantenemos nuestra fe firme y nuestras oraciones fervientes. Al finalizar este viaje, te invito a llevar la historia de Elías contigo. Que su valentía y su entrega te animen a ser un portador de luz en un mundo que necesita desesperadamente esperanza. Y cuando enfrentes tus propios desafíos, recuerda, el mismo Dios que estuvo con Elías está contigo hoy. Su promesa es clara: nunca te dejaré ni te desampararé. Hebreos 13, versículo 5. Gracias por acompañarnos en este recorrido. Si este mensaje ha resonado contigo, no dudes en compartirlo y suscribirte a nuestro canal. Juntos, podemos seguir explorando las maravillas de la fe y el poder transformador de Dios en nuestras vidas. Hasta la próxima.